el tiempo estamos aprendiendo, tratando de distinguir, escuchándonos qué es lo que nos está pasando. Y hoy con César Castaño, que ya está acá con nosotros. ¿Cómo andás, César? ¿Bien? ¿Qué tal, Sandra? ¿Todo bien? La idea es apuntar en qué momento me siento víctima o en qué momento soy responsable de. Todo tuyo. Buen tema. Sí. Bien. Y víctima me siento cuando todo lo que me pasa, sufro, me afecta, depende del afuera, ¿no? De un otro o de las circunstancias, donde yo le echo la culpa a todo lo que está a mi alrededor de ese sufrimiento, de eso que me afecta, de eso que me está pasando. Y entonces es una posición que justamente lleva mucho sufrimiento psicológico, y del cual yo no puedo hacer nada, porque mi bienestar depende de otros o depende de que cambien las circunstancias. Y entonces me siento indefenso ante esa posibilidad. Pierdo el poder ante lo que me está pasando. Por el contrario, la posición de responsable, y acá quiero hacer una distinción, responsable no quiere decir culpable. Desde la interpretación del coaching ontológico, responsable es la habilidad que tengo de responder frente a una determinada circunstancia y el hacerme cargo de mi respuesta. Por ejemplo, yo voy por la calle, veo un papel en el suelo, tengo la habilidad o la capacidad de levantar el papel y tirarlo a la basura. Ahora, si no lo hago, después tengo que responder por mi conducta. ¿Qué quiere decir esto? Y no me puedo quejar después de que la calle está sucia. Claro. ¿Sí? O sea, si yo no quise levantar el papel, que estoy en mi derecho, pero después también actuar en consecuencia, es decir, bueno, no me puedo quejar de que la calle está sucia si yo no hice nada por levantar ese papel. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿no es bastante fino el término víctima y responsable? Eh, Lo que tiene que ver con la definición desde el coaching, ¿no? no, mirá, son bastante distintos. Culturalmente se confunden. O sea, culturalmente los confundimos, y como habitualmente no queremos tener la culpa de nada, Claro. ¿sí? Porque ya bastante Patear la culposos pelota es somos, bárbaro. entonces no nos queremos hacer responsables de nada. ¿Sí? Va de la mano el no quererme hacer responsable con el que después no me juzguen como culpable por que la situación no se resuelva o no se haga como me lo habían pedido. Y en realidad la responsabilidad tiene que ver con si yo me encuentro apto para responder frente a lo que está pasando. Y para mí el ejemplo más claro, lo más contundente que he leído al respecto, es una frase de Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psicólogo, psiquiatra austríaco que estuvo encerrado en los campos de Auschwitz, y él desarrolló a partir de ahí su teoría psicológica de la logoterapia, y él decía que la última de las libertades humanas es cómo responder frente a las circunstancias que estoy viviendo, es decir, elegir la respuesta de lo que estoy viviendo, ¿no? Y él lo decía, y esa respuesta la elijo en función del sentido que tiene para mí, que aquellas personas que lo motivara algo que realmente querían hacer, eran los que resistían o soportaban hasta sus últimas fuerzas lo que estaban viviendo dentro del campo de concentración. O sea, el final era el mismo, Exactamente. Las circunstancias eran las pero mismas la para manera, ambos, claro. pero para qué seguir vivo era totalmente distinto para uno que para otros. Entonces, ellos elegían qué actitud querían tener frente a las atrocidades del campo de concentración. ¿Sí? Unos elegían dejarse morir y otros elegían resistir con todas sus fuerzas, porque tenían un fin superior. Y esto es un poco para mí el ejemplo que más me saca a mí de mi posición de víctima o de responsable. Siempre tengo la posibilidad de elegir qué actitud adoptar. Obviamente que muchos van a decir, bueno, si tenemos necesidades básicas insatisfechas, la capacidad de elección es menor. Sí, seguramente es mucho más compleja, pero a medida que vamos satisfaciendo nuestras necesidades básicas y empezamos a tener necesidades superiores, nuestra capacidad de respuesta
nuestra actitud frente a todos los eventos que nos pasan en la vida, cada vez tenemos más posibilidades de elegir qué actitud adoptar. Y eso es lo que me da poder, porque cuando yo tengo la capacidad de elegir, tengo el poder de elegir distintas opciones. Cuando me pongo en víctima, yo no puedo hacer nada. Toda mi vida va a depender del afuera. Si el afuera no cambia, yo no mejoro. Y entonces, esta es la gran distinción entre víctima, la posición de víctima frente a la vida o la posición de responsable frente a la vida. Ahora, sentirse víctima es bastante limitante. Sentirse te limita porque... muchísimo y trae muchísimo sufrimiento. Lo que pasa es que muchas veces nos pasa en transparencia, no nos damos cuenta que estamos en posición de víctima frente a la vida. Porque de hecho es una postura cultural. Hay culturalmente países, ciudades y familias que tienen este lenguaje de la víctima, ¿no? No puedo hacer. Mirá lo que me hizo el otro. Afuera, nuestro sufrimiento, lo que nos pasa o nuestras limitaciones. Entonces, es un... porque me lleva a la inacción, porque no hay nada que yo pueda hacer, pero psicológicamente muy incómoda, porque voy perdiendo mi autoestima, voy sufriendo distintas, incluso hasta enfermedades psicosomáticas, mi confianza cada vez es menor en mis propios recursos o en mis propias posibilidades. Entonces, todo eso mella contra mi calidad de vida. Y acá, como siempre decimos, el coaching lo que busca o lo que trabaja a nivel personal es en mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y entonces, poder trabajar con los alumnos en la escuela, por ejemplo, que puedan salir de sus posiciones de víctima para pasar a sus posiciones de responsables, a adoptar actitudes de responsable frente a la vida, donde eligen realmente qué es lo que quieren o qué es lo que no quieren, cambia la calidad de vida. Se me venía a la mente esto de que también es tan común esto de escuchar lamentos, ¿no? La víctima va pegado ahí al lamento, al sentimiento, a todo. Totalmente. A mí, Exacto. todo me pasa a mí. Claro, tal sí, cual. Exacto, el sufrido, el que todo sí. lo padece, todo es culpa del resto y todo le pasa a él, ¿no? Ese es el vocabulario de la víctima. Y el ejercicio para correrse de esa situación, porque también es un hábito esto. Primero es darse cuenta que uno está en una posición de víctima. O sea que el lenguaje que estoy usando es un lenguaje que me pone en una posición de víctima. Cuando yo digo, todo me pasa a mí, no puedo sobrevivir a las circunstancias que está pasando, si no cambia el mercado laboral yo no voy a conseguir trabajo. Es decir, todo ese lenguaje, todo ese vocabulario que uso me instala en la posición de víctima. Y muchas veces no soy consciente, no me doy cuenta que estoy adoptando una posición de víctima. Entonces, el primer trabajo, como siempre, es tomar conciencia de que mi propio vocabulario, de que mi propio lenguaje me está instalando en una posición de víctima, en una actitud de víctima. ¿Para qué? Una vez que lo distingo, una vez que me doy cuenta que yo estoy instalado en esa posición de víctima, recién ahí poder empezar a modificar primero mi lenguaje y después mis actitudes para de a poco empezar a aceptar que tengo otras opciones, empezar a darme cuenta que puedo elegir otras opciones, que puedo hacerme cargo de muchas más cosas de las que yo me imaginaba y que tengo muchas posibilidades más de respuesta que las que creía antes de poder darme cuenta que estaba en víctima. Bien, porque también esto de tener otros recursos. Obviamente, es muy bueno lo que traes porque muchas veces el ponerme en víctima está dado porque no valoro mis recursos o no soy consciente de mis propios recursos. Y cuando podemos trabajar sobre distinguir exactamente qué recursos tengo frente a las circunstancias que me toca vivir, me doy cuenta que posiblemente tenga mucho más de los que yo me creo. Lo que pasa es que mi papel de víctima, como mella mi autoconfianza y mi seguridad personal, hace de que justamente empiece a perder de vista mis recursos, a dejarlos de lado y a sentir como que estoy indefenso frente a las situaciones que me tocan vivir. Vos recién marcabas el darse cuenta, y puede ser que yo esté en un papel de víctima y me dé cuenta
después o me dé cuenta antes de entrar en ese papel de víctima? Sí, a veces también el papel de víctima... ayuda. Claro, se usa para manipular, ¿no? Claro, tal Entonces, cual. cuando yo soy consciente antes de ponerme en el papel de víctima desde mi lenguaje, quiere decir que si después lo hago, estoy manipulando la situación. ¿Sí? Si yo me doy cuenta que me voy a poner en víctima, y igual elijo ponerme en víctima, quiere decir que esa posición me está sirviendo para manipular la situación. ¿Para qué quiero manipular la situación? Y para lograr un resultado que de otra manera creo que no voy a lograr. En cambio, manipulando lo logro. Muchas veces pasa con las personas mayores, con sus hijos. Claro. Ay, no puedo, no sabes, necesito que vengas a verme, necesito... ¿no? Estoy solo. Estoy solo, Claro. pasá a saludarme, no pasás nunca. Sí, sí. Todo ese vocabulario se está poniendo en víctima, muchas veces conscientemente buscando manipular. Claro. Así que, y después sí, obviamente, muchas veces que nos ponemos en víctima y no nos damos cuenta. Y el lenguaje ahí, o sea, el darme cuenta es posterior a la actitud de víctima. Claro, al menos si uno lo hace y después lo logra distinguir, está bueno para una próxima ocasión manejarse de una manera diferente. Obviamente. Y si elijo ponerme en víctima, ser consciente de que lo estoy haciendo para manipular. ¿Sí? La elección es. La elección. Siempre puedo elegir. Puedo seguir poniéndome en víctima o puedo cambiar y adoptar otra actitud que sería la de responsable. Siempre que lo pueda distinguir. ¿Sí? Sí. Y si elijo ponerme en víctima, ser consciente de que estoy manipulando, que no es ni malo ni bueno, simplemente el qué le pasa al otro cuando yo lo manipulo, ¿no? Y esto de ser responsable, lo mismo. Uno puede ir todos los días incorporándose algo de responsabilidad en un determinado episodio como para que también se transforme en un hábito, porque si no el víctima perdura. Mirá, escuchaba recién la nota que le hacías a esta persona de la municipalidad, Fernando, y me acordé de un programa que creo que se hizo en la ciudad de Rosario, a partir de la municipalidad, donde se le pedía a la gente que fuera responsable de su metro cuadrado. Entonces lo que se buscaba era que la gente fuera prolija con su metro cuadrado en la calle, en los espacios públicos, en los... ¡Qué buena experiencia! En los ministerios, claro. Entonces eso llevaba a que cada uno en ese metro cuadrado pudiera mantenerlo limpio, mantenerlo ordenado, sin contaminación sonora, haciéndote responsable, simplemente. Decir, bueno, sí, yo soy capaz de hacerlo, tengo las posibilidades de hacerlo y quiero hacerlo. Y es apelar todo lo que se necesita. Claro. Y ser consciente. Y ser consciente, exactamente. Sí, claro que sí. Está bárbaro el tema. Gracias, César. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa muy cortita y ya venimos.